En estos días hemos sido testigos de cómo los más nobles pueden convertirse en los más perversos, cómo las voluntades de hierro más firmes pueden ser quebrantadas, y cómo la oscuridad es igual para todos. Hoy nos adentraremos en el epicentro de la herejía de Horus. Hemos visto el ascenso y la caída de héroes, pero nada comparada con la transformación de los lobos lunares bajo la sombra de Horus. Esta es una historia de gloria y traición, de honor y de perdición. Si bien Lorgar y sus portadores de la palabra sembraron las semillas de la herejía, fueron los hijos de Horus quienes cosecharon hasta el último fruto. Ellos son el verdadero corazón de la herejía, los que incendiaron la galaxia. Saludos, mi querido explorador en busca de conocimientos. Veo que no eres el único ansioso por comenzar esta investigación. La 16ª Legión tiene muchas y variadas facetas, cada una más intrigante que la otra, y explorarlas es más enrevesado que hacerlo con sus legiones hermanas. He pasado mucho tiempo estudiando esta legión, y por ello me he metido en varios problemas con los altos cargos de Terra, pero ha valido la pena. Así que escucha con atención lo que tengo que decir, antes de que la Inquisición venga por mi cabeza. Para comprender realmente la historia de la Legión Negra, debemos retroceder mucho en el tiempo, mucho antes de su existencia, hasta los días en los que eran solamente conocidos como los Hijos de Horus, y aún antes de eso, como los Lobos Lunares. Estos, como es costumbre, tienen sus orígenes en los finales de la Guerra de Unificación, cuando el emperador dirigió su mirada conquistadora hacia las estrellas. Fue durante la conquista de los cultos genetistas de la luna donde la 16ª brilló por primera vez. Aunque al inicio no resaltaron mucho, con el tiempo los primeros reclutas provenientes de las diversas tribus de tecnobárbaros, con la característica principal de ser bastante independientes y bastante salvajes desde su fundación, portaron por primera vez el honor de llamarse los Lobos del Emperador, o como serían posteriormente conocidos como los Lobos Lunares. Luchaban como una manada de bestias coordinadas y salvajes al mismo tiempo. Al final, el mismo emperador se maravilló con su potencial y formalizó su nombre. Serían sus Lobos Lunares. Pasaron de ser simples astartes sin ningún emblema a portar símbolos de lobos devorando lunas menguantes y pintando su armadura de pureza con el blanco lunar. Potencial. Esa sería la palabra que mejor describiría a esta naciente legión, pues más pronto que cualquier otra, Horus Lupercal, el primarca, fue encontrado en Cetonia. Muchas veces hemos hablado de cómo se moldean las personalidades de los primarcas, y en el caso de la mayoría, era el planeta de origen el que sentaba las bases de su ser. Con Horus no fue la excepción. Cetonia era un lugar de guerra y peligros, un planeta saqueado hasta las últimas entrañas y destrozado por la vieja noche. Las tribus de bárbaros eran comunes, cuanto menos. Las luchas eran sangrientas y terribles, pero el honor era inquebrantable. Cada guerrero juraba no mentir, no traicionar y jamás retroceder. Y bajo estos estándares, moldeados por Cetonia, fue donde se crió el primarca. Conquistó a los ejércitos de su planeta y rápidamente se convirtió en el más alto señor de la guerra de su mundo. Con el planeta conquistado, fue cuando llegó el emperador. No había nadie más feliz que el primer hallazgo del primarca que la misma legión que recibió a su padre con gran alegría y gozo. Horus mismo moldeó a su legión para convertirlos en los mejores guerreros que la galaxia hubiera visto. Les enseñó el arte de la guerra, los modos que él aprendió y el honor inquebrantable que tanto predicaba. Como es costumbre, también tomaron Cetonia como su planeta madre, reclutando de todos lados del planeta, incluso haciendo que el cetoniano fuese su lengua principal. Nació una hermandad de guerreros cuyo honor era intachable. Ellos serían la lanza con la que se abriría paso en los rincones más oscuros de la galaxia. Sus logros no se hicieron esperar, pues Horus era un gran guerrero, sí, pero su mente analítica y estratégica lo convirtió en el general más grande que la humanidad haya conocido. Fueron los creadores de varias estrategias más conocidas del imperio, como la punta de lanza, la estrategia más útil, agresiva y eficaz que las legiones hayan conocido. Si la cabeza de la serpiente era cortada, el cuerpo caería solo. Los devoradores de mundos,
Los lobos espaciales y los lobos lunares eran fácilmente las legiones más agresivas de su tiempo. La diferencia radicaba en cómo enfocaban esa misma rabia. Mientras los de la Vilca Fenrica descargaban todas sus fuerzas en un solo punto, creando el mayor caos posible, los lobos lunares descargaban su rabia en el corazón del enemigo, terminando rápida y vorazmente su trabajo, como solo los mejores podían hacer. Tenían las menores bajas en combate y la mayor tasa de victorias. Eran conocidos como los primeros entre los iguales, pues casi todas las legiones pasaron tiempo con Horus y sus lobos, para así explotar su propio potencial. Este fue el caso de los hijos de Corax y también los hijos de Fulgrim, entre otros más. Recordemos que la Guardia del Cuerpo por un tiempo entrenó y funcionó como un pequeño capítulo de batalla dentro de la Legión de Horus. Y el caso de los hijos del emperador, los usaron como un nido mientras se preparaban para volar por sí mismos. Entre los astartes era un orgullo decir que había guerreado a la par de los lobos lunares, pues entre los registros imperiales que llegué a leer, casi todos decían en letra mayúscula, victoria aplastante. Y si hablamos de victorias aplastantes, hablemos de esa victoria que lo cambió todo. Esa victoria que representó el punto más álgido de la humanidad y que ahora solo se recuerda con el dolor y con una mueca en el corazón. El día en que Horus Lupercal ascendió como señor de la guerra. Esta es la historia de la victoria de Ulanor, un tema que ya abordé en detalle en el primer video de mi canal. Esta batalla representó el mayor despliegue de fuerzas imperiales jamás antes visto, con el objetivo de detener al Waj Orco del caudillo Urlak Uruk. Millones de guerreros fueron al frente a morir por el futuro de la humanidad. Primarcas y astartes lucharon codo con codo. Rogaldorn, Sanguinius, Magnus el Rojo, entre otros, participaron en combate. Pero fue Horus y su séquito más cercano de los lobos espaciales quienes, usando la punta de lanza, se lanzaron contra el corazón del Imperio Orco, donde Ezequiel Abaddon y el primarca Horus Lupercal fueron los únicos en volver de esa misión suicida. Así terminó la cruzada, con la muerte del enorme caudillo y la autodestrucción del mini Imperio Orco. Con este precedente y demostración de poder abrumador, el mismo emperador, viendo que la Gran Cruzada llegaba a su fin, decidió volver a Terra, dejando en las confiables manos de Horus Lupercal el cargo del Señor de la Guerra. Ahora, con el futuro de la humanidad más claro que nunca, la historia de los lobos lunares estaba a punto de tomar un giro muy oscuro y trágico. Con la consolidación de Horus como señor de la guerra y la Gran Cruzada acercándose a su fin, era crucial que la Legión dejara de lado el salvajismo y adoptara la diplomacia. Aunque los primeros pasos fueron catastróficos, lograron varias conquistas, solo con palabras, un hecho que se admiraba como precursor de un futuro brillante para la humanidad. La imagen de los hijos de Horus eran la de grandes héroes y poderosos señores forjados en batalla, auténticas armas de la humanidad, tan frías y fuertes como el disparo de un Volter o el crujir de una espada sierra. El cambio de nombre a los hijos de Horus consolidó sus logros y marcó una época de ilusión y gran ambición. Sin embargo, los mismos hijos de Lorgar aprovecharon este periodo para sembrar dudas e introducir ideas radicales, aunque uno pensaría cómo los más grandes héroes de la humanidad, los hijos de Horus, serían inquebrantables ante esto. Pero, ¿eran realmente así? Detrás de su imagen de excelencia y heroísmo, eran humanos. Según escritos de varios rememoradores, eran una familia con lazos de hermandad muy profundos, donde incluso se lloraban a los hermanos caídos y se les recordaba toda la vida. Detrás de estos feroces lobos había hijos, padres y hermanos. El mejor ejemplo de esto era su séquito más cercano, el Murnival, el grupo de mayor autoridad dentro de la Legión. Horus los tenía en tan alta estima que tomaban decisiones junto con él. La imagen de Horus debía ser defendida, por lo que en decisiones difíciles eran ellos quienes se llevaban el odio y las críticas. Los 4 capitanes que conformaban el Murnival representaban las diferentes facetas de la Legión. Por ejemplo, Ezequiel Abaddon, la cólera y la furia de la Legión encarnada,
callado en la toma de decisiones, pero duro y salvaje en el campo de batalla. Luego está Horus Aximand, el pequeño Horus. Él era la reflexión y la melancolía, que cuestionaba cada decisión y acto tomado. Tarik Targadon, el carisma, el humor vivo de la legión, capaz de resolver conflictos con su amigable sonrisa. Y por último, Gabriel Loken, la voz de la razón, con un sentido de justicia inquebrantable y un deber que guiaba a la legión. El futuro brillante que el emperador estaba construyendo generaba tanto temor como pasión. Los hijos de Horus se preguntaban repetidamente qué les depararía para el futuro, qué sería de ellos en tiempos de paz. Estas dudas fueron alimentadas por los discursos de miedo de los portadores de la palabra. A pesar de la influencia de los hijos de Lorgar, no fueron la causa principal de la caída de Horus y su legión. Es más, el propio Horus ya tenía sus dudas, temía por su destino y el de sus hermanos, recordando la pérdida de los primarcas de la segunda y de la 11ª legión. ¿Tendrían ellos un destino similar? ¿Acaso su padre los diseñó con un propósito que los llevaría a la muerte? El destino de los 4 capitanes sería crucial para el futuro de la legión. Mientras el Mournival y Horus seguían adelante, veían cómo eran dejados de lado y cómo crecía su odio hacia los altos señores de Terra. La llegada del edicto de Nicaea intensificó este mismo odio, hasta que finalmente llegó el momento decisivo, que dejó a todos en shock. Esos días de duda y debilidad orillaron a Horus en un estado apagado y poco equilibrado, lo cual dejó a la legión preocupada por su padre, y esta preocupación explotaría cuando llegaron a Davin. Davin era un planeta imperial, en el cual habitaba un amigo bastante cercano de Horus, Eugan Temba, el cual fue manipulado y forzado a atacar al primarca por culpa de la misma influencia del caos, dejando en un estado cercano a la muerte al primarca, pues tenía un poderoso veneno por influencia del dios Nurgle. Los hijos de Horus estallaron en cólera y miedo por la próxima muerte de su primarca. Tomaron su cuerpo y lo llevaron rápidamente a un lugar llamado la Logia de la Serpiente, donde el mismo Horus sería tentado y atormentado con visiones del futuro en el cual él no estaba. El plan perfecto de Lorgar Aurelian para la caída de su hermano fue un rotundo éxito. Un éxito tan rotundo que el mismo Horus se le escapaba de su propio control. Ahora, con la legión rebautizada y completamente seguros de la traición, se comenzaron a trazar sus planes para dejar que la galaxia ardiera. Desde que conocieron a su primarca, la legión siempre intentó imitarlo y acercarse a su gloria. Sin embargo, con Horus ahora corrompido, su arrogancia se desbordó y la legión vio cómo su humanidad se desmoronaba, maltratando a los rememoradores, y se distanciaron de las personas comunes y corrientes, actos que varios capitanes, hermanos de batalla y entre otros guerreros condenaron, pues veían cómo la misma legión se iba dividiendo y perdiéndose a sí misma, cegados por pensamientos de odio y de cólera. Ellos habían conquistado la galaxia. Entonces, a los Astartes les pertenecía la conquista, no a los simples humanos, no a seres inferiores. Estos pensamientos hicieron que el propio Horus fuera aliándose y convenciendo a sus hermanos primarcas para unirse a su causa. Cuando la flor de la herejía estaba por florecer, los hijos de Horus estaban acompañados por otras legiones traidoras, como los hijos del emperador, la Guardia de la Muerte y los Devoradores de Mundos. Pero antes de desatar su guerra contra el Imperio, debían primero destruir lo que quedaba de su propia humanidad. Así que fue la atrocidad de Isban III lo que marcó la destrucción definitiva de su propia humanidad. Las legiones que apoyaban al Señor de la Guerra mandaron a sus hijos leales al emperador en la superficie del planeta para próximamente ser bombardeados. Para los ahora hijos de Horus, este evento representaba un nuevo inicio. Antes de avanzar y destruir al emperador, debían enterrar su propia humanidad, que se veía representada en los lobos lunares. Los últimos lobos lunares, los que aún mantenían los valores originales de la legión, no tenían lugar en el futuro del Señor de la Guerra, así que
fueron bombardeados y exterminados. O al menos, eso fue lo que creyeron. Saúl Tarwitz, de los hijos del emperador, descubrió a tiempo las intenciones de sus superiores y advirtió a tiempo a sus hermanos y primos leales. Largos fueron los meses en los que los leales soportaron los ataques de sus padres y hermanos. La nobleza que tanto ellos defendían no era débil, era demasiado fuerte y no serían doblegados tan fácilmente. En medio de la guerra y el aguante desesperado, el Murnival volvió a reunirse. Para la legión, deshacerse de su humanidad significaba terminar con un sentido de la justicia, el carisma y las sonrisas, pues ya no servían para su propósito. Así que Garben Loken y Tarik Targadon fueron dejados en Isban y confrontados por Horus Aximand y Ezequiel Abaddon. El colérico Abaddon luchó contra Loken y Horus Aximand contra Tarik. El duelo fue brutal. Aunque Garben Loken era un guerrero destacado, no era rival para Abaddon. Tarik tuvo que dejar de lado su propia pelea contra Aximand para poder socorrer a más de una ocasión a Loken, lo cual le costó a él su propia vida. En un descuido, el reflexivo de Aximand decapitó al carismático Tarik, sepultando esta faceta de la legión por completo. Ahora solo quedaba la justicia, que logró escapar a duras penas, sin que Abaddon y Aximand se dieran cuenta. El pequeño Horus lloró amargamente, pues no deseaba lo que estaba ocurriendo, pero estaba decidido a continuar, a pesar del horror que le causaban sus propias acciones. Abaddon, por su parte, aceptó estoicamente sus nuevas órdenes y gritó ¡Gloria al Señor de la Guerra! Lo que respecta al destino de Garben Loken, se conoce con certeza. Logró escapar del condenado planeta, convirtiéndose en el último lobo lunar, con el único propósito de tomar venganza por la traición y los caídos de Isban 3. Al final, el condenado mundo de Isban 3 fue bombardeado por medio de Exterminatus Extremis, destruyendo las defensas leales que soportaron 3 meses de pura contienda. De esta forma, enterraron su pasado y se prepararon para un futuro que gritaba ¡Muerte al falso emperador! Horus siempre ha destacado por ser un general de alta calidad, por lo que cada paso de su elaborado plan fue sumamente premeditado. Al final del día, ¿quién sería el loco que desconfiaría de los primeros entre los iguales? A Angron lo llegó a convencer con promesas de venganza y justicia, a Fulgrim con ilusiones vagas de perfección y de excesos, y así lo hizo con todos los demás traidores, para convencerlos de que se unieran a él, pero sabía que no podía tenerlos a todos sus hermanos de su lado. Así que, hábilmente, los manipuló con detenimiento. Envió a Conrad Kurz a detener a Lionel Johnson. A Sanguinius le tendió una trampa en el sistema de Cygnus Prime. A Yagata Khan lo mandó lejos, fuera del alcance de los leales. Y a Gilliman lo aisló en ultramar, junto con los portadores de la palabra y los devoradores de mundos. Sus acciones y contiendas eran ejemplares. Los marines hijos de Horus se volvieron el ejemplo perfecto de cómo era un marine traidor, rencoroso, arrogante, aliado con el caos y sumamente salvaje. No hay combate en lo que los hijos de Horus no hubieran metido sus narices, siempre rebosando de orgullo por ser aquellos que llevaron la verdad al falso imperio. Fueron los que revelaron la verdad de los verdaderos dioses, para derrocar así al emperador. Se habían unido tanto en la degradación que apenas se reconocían a sí mismos. Y esto se plasmaba en el nuevo Murnival. El mismo Abaddon está totalmente desatado, no conocía límite ni tranquilidad. O el mismo Horus Aximand, el cual había pasado de ser un tipo sumamente melancólico y totalmente reflexivo a un hombre frío y táctico que no conocía piedad alguna, despojándose de toda pena y culpa que sintió en Isband. Luego tenemos al demonio Tarmageddon, un demonio que poseyó el cuerpo de un marine espacial y que, de paso, se fusionó con el fragmento del alma del bueno de Tarik Targadon. Estos ahora corruptos miembros del Murnival representaban cómo la misma legión había caído en desgracia, y con esto dicho, es hora de pasar a la fase final de la herejía de Horus. El punto de vista de los hijos de Horus del asedio de Terra tuvo que ser terrible.
Si bien la muerte de un primarca es algo sumamente único y de gran importancia, ninguno tuvo un impacto tan explosivo como la muerte de Horus. Si bien la muerte de su hermano Sanguinius fue algo que desató la rabia asesina de sus hijos, creando un huracán de ira y de tristeza, el caso de Horus fue totalmente distinto, ya que su muerte representó la caída de toda su legión, dejándose absorber por la desesperación, abandonando el campo de batalla completamente desesperados, mientras lloraban por la muerte de su amado primarca, lo cual resonó con un gran toque de ironía, pues los lobos lunares y los hijos de Horus siempre asaltaban a los altos mandos, pues si la cabeza de la serpiente era cortada, entonces el cuerpo caería por sí mismo. Fue irónico ver cómo le cortaban la cabeza a la legión y el resto del cuerpo colapsó en desesperación. Horus jamás imaginó un futuro sin el que él no fuera la cabeza, lo cual lo condujo a cometer el mismo error que varios de los enemigos que alguna vez él derrotó. Su muerte a manos del emperador en ese duelo final fue tan doloroso que marcó profundamente a todos en la legión, vagando sin rumbo alguno, siendo la vergüenza de los marines traidores. Fueron perseguidos y aniquilados por sus antiguos líderes y aliados que los veían con resentimiento por las promesas falsas de su primarca y su cobardía al abandonar el campo de batalla en el punto álgido de la herejía. La legión vagaría sola por mucho tiempo, esperando un milagro, esperando la resurrección de su primarca Horus, cosa que pasaría, muy a medias, pero pasaría. Pero creo que la historia de la legión tendrá que esperar un tiempo más, pues dejaré hasta aquí la historia, pues haré una segunda parte para concluir definitivamente. Por los momentos aquí lo dejaremos y nos veremos muy pronto. Si es que logro escapar de las garras de la Inquisición, claro está.